El ciclo de Krebs, o también conocido como el ciclo del ácido cítrico, fue descubierto por Adolf Krebs, un bioquímico alemán. En 1953 descubrió la condensación del acetil-CoA con el oxalacetato. Bien, a partir de ahí, ¿dónde ocurre este proceso? Pues ocurre en la matriz mitocondrial de las células, ya sea eucariota o procariota. Esta es la principal fuente de energía de casi la mayoría de todas las células. Su sustrato inicial, el principal, es acetil-CoA, pero también tenemos el NADA, el FADA, el GDP, fósforos inorgánicos y también moléculas de agua. Bien, ahora, ¿cuáles son su producto final? El producto final del ciclo de Krebs es dióxido de carbono, es NADH, FADH, GTP, moléculas de hidrógeno, pero al final de cuentas todo esto resumido genera 10 moléculas de ATP. Entonces el producto final podría decirse que es oxalacetato con 10 moléculas de ATP. Ahora bien, ¿cuáles son las vitaminas o minerales que llegan a participar en este ciclo? Las vitaminas está la riboflavina, la niacina y tiamina y el ácido pantoténico. Ahora, esto es una vía anabólica y catabólica, ya que al principio se podría considerar anabólica, ya que la condensación del oxalacetato con acetil-CoA es generar 6 moléculas de carbono, pero al final de cuentas después se hidrata y se vuelve a deshidratar. Entonces estos son vías, por así decirlo, se genera y destruye y al final se vuelve a tener 4 carbonos exactamente en la molécula oxalacetato. La regulación hormonal impacta pues ya sea como la insulina o también el glucagón. El comportamiento de la vía, ya sea en la alimentación o en el ayuno, pues ya sabemos que cuando se consume el alimento genera productos de insulina, entonces hace que la vía del ciclo de Krebs sea incrementada, pero aún así también en el ayuno hace que esta sea incrementada por el glucagón. Entonces son vías que independientemente de la alimentación o ayuno siempre está activada. Y la vía al final de cuentas genera 10 moléculas de ATP y no llega a consumir. Ahora bien, para que el ciclo de Krebs pueda generar energía, de las moléculas de NADH y FADH reducidas va a la cadena respiratoria o el transporte de electrones. Aquí esto ocurre igualmente en la mitocondria, pero ocurre entre el espacio intermembrana de la mitocondria y la membrana mitocondria interna. Tenemos 4 complejos que son, por así decirlo, proteínas. Una que es el complejo 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que se encarga de este cambio de electrones? Es donar electrones o bien hidrógenos al espacio intermembrano. Comenzando por el primer complejo, que se llama NADH oxidirreductasa. Este bombea 4 hidrógenos o 2 electrones por medio del NADH al espacio intermembrana. ¿Okay? Esta también está unida a la ubiquinona, que es una coenzima que ayuda a que este complejo esté unido. Después bien, el complejo 2 dona en vez del NADH, dona FADH, que este solamente dona menos electrones. Y este al igual está unido por la coenzima Q ubiquinona. ¿Okay? Los electrones que se donaron del complejo 1 y del complejo 2 se va a la coenzima, y luego de ahí el complejo 1 sí puede donar 4 hidrógenos, pero en cambio el complejo 2 no dona hidrógenos. El complejo 3, o bien llamado también Q-citrocromo C oxidirreductasa, este dona igualmente 4 hidrógenos por medio del NADH. ¿Okay? Este complejo 3, los electrones donados se van a ir a citocromo C. Después de ahí viene el complejo 4. Este complejo 4 solamente va a donar, a bombear 2 moléculas de hidrógeno. Este complejo 4, también conocido como citrocromo C oxidasa, va a reducir 2 moléculas de oxígeno a través pues de las moléculas de agua.
Y bien, en este proceso de cadena respiratoria no se pierde ni tampoco se gana ATP, sino ya más bien hasta el siguiente proceso de fosforilación oxidativa que utiliza los hidrógenos donados para generar ATP a partir del ADP. Pero bien, en este proceso de cadena respiratoria, una de las minerales que se van a utilizar es el hierro y el azufre. Estas flavoproteínas son utilizadas para que la ubiquinona y el citocromo C puedan estar unidos a los complejo 1 y 2, además de que en el hierro y en el azufre se va a pegar también el FADH. Uno de los venenos que llega a causar que esta cadena respiratoria deje de funcionar adecuadamente podría ser el cianuro, malonato, monóxido de carbono, atracticílido y antiamicida A o edimercapol. Ahora bien, la fosforilación oxidativa, el proceso final del cambio de electrones, hay un complejo llamado complejo 5 o también ATP sintasa. También se puede denominar como quimiosmosis, ¿verdad? Es el cambiante de protones a generar ATP. ¿Ok? Recordemos que el complejo 1, 3 y 4 son los que donan protones o los que intercambian protones para la ATP sintasa, en cambio el complejo 2 no. Por así decirlo, los sustratos que genera esta fosforilación oxidativa son los electrones o hidrógenos, además del ADP y un fósforo inorgánico, y el producto sería ATP. Por una molécula o un componente químico de NADH genera 2.5 ATP y de FADH 1.5 de ATP. ¿Okay? Al final de cuentas, el rendimiento de la ATP por una molécula de glucosa, ya pasando por la glucólisis, la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y el cambio de electrones, son de 30 a 32 ATPs. Al igual que en las anteriores vías en donde llega a ocurrir este proceso es en la mitocondria, exactamente en la capa interna y en la capa intermediaria de la interna y externa. Este fue un video explicando los tres procesos de la fosforilación oxidativa, transporte de electrones y del ácido cítrico. Ciclo del ácido cítrico.